Seguimos en la mira, como les anunciábamos, con Diego Barcia de Nightstream. Diego, gracias por estar otra vez. Muchas gracias a ustedes, como siempre. Muy es bien. Un placer. Diego, contanos qué es lo que vamos a ver. Bueno, les cuento. Lo que vamos a ver ahora y lo que hicimos nosotros de Nightstream es un análisis de, obviamente basado en lo que nosotros analizamos según las últimas encuestas, los 4 candidatos, teníamos alguno más, pero los 4 candidatos con mayor posibilidad. Astori no estaba porque no apareció, es que desapareció ahora. Nos acabamos de enterar. Seguro. Sí. Tendría que haber hablado antes. Tenés razón, totalmente. Con el diario el lunes. Claro. No, bueno, pero manejamos los 4 candidatos con mayor posibilidad, según la gente y según las encuestas, de acceder a la presidencia en el próximo periodo. Más allá de que Mujica todavía está definiéndose en ese sentido, para nosotros o para la gente ya es un candidato visible, ¿verdad? Y lo que hicimos fue concentrar toda la conversación solamente en Twitter. En esta vez excluimos la conversación de Instagram y Facebook, solamente en Twitter. No solamente la conversación apalancada detrás del Twitter propio de esos candidatos, sino también de todas las personas que los nombran sin arrobarlos o sin vincularlos en su conversación. Por ejemplo, si yo digo que Mujica tiene que ser candidato a la presidencia sin arrobar a ninguna entidad en Twitter o a ninguna cuenta, vamos a decir, igual lo tomamos en cuenta, porque nosotros extraemos o podemos extraer esa conversación. Digo, cuando hablamos de una encuesta, la gente sabe de qué está hablando, que es una fotografía de un momento, ¿no? En fin. Cuando hablamos de la conversación, ¿de qué hablamos? Cuando hablamos de la conversación, hablamos de un montón de variables que no son comparables entre sí, pero sí en un contexto genérico nos da una idea de quién está teniendo mayor peso en el celular de las personas. O sea, de quién está hablando la gente desde las redes sociales. ¿Y de qué manera? Y de qué manera, por supuesto. Una vez que nosotros tenemos el volumen, empezamos a desenredar, como nos decía el título de esta parte, ¿verdad? Políticos enredados. Empezamos a desenredar de qué temas hablan cuando hablan del político y cuál de esos temas son positivos o negativos de acuerdo al análisis que hagamos, ¿verdad? Y son términos muy duros que no suelen verse en las encuestas, porque es el lenguaje de la red social. Lamentablemente, ¿no? Es tremendo, yo pensaba en eso, ¿no? O sea, y lamentablemente por profesionalismo objetivo, nosotros tenemos que poner los conceptos que la gente maneja cuando menciona a un político. Mayor o menor porcentaje, pero aparecen palabras duras. Vamos a ver los gráficos de estos candidatos. Ahí tenemos a la empresa Nightstream Report, ya hemos tenido varias veces aquí y esperamos seguirla teniendo en el futuro. Ahí tenemos a la calle Pou. ¿Qué nos dice? Quiero hacer una salvedad con respecto a la calle, más allá de que aparezca con un eje centrado en lo desfavorable al 57%. ¿Sí? Hoy en día, superando a Daniel Martínez, es el político que concentra mayor volumen de contenidos, ¿verdad? Que no hay una asociación directa con, según las encuestas, lo que el político hoy en día representa en su partido, quizás en las últimas sí. Entonces, lo que podemos analizar en este punto es, las últimas encuestas dan a la calle Pou como un político con bastante aceptación, por encima incluso de todos los candidatos de frente. Twitter muestra lo mismo en este momento, lo muestra antes. A nosotros nos mostró antes esto que lo que dieron las últimas encuestas. Vamos a ir viendo la gráfica, esta primera. Estamos hablando que tiene mayor contenido, mayor volumen de contenido. No, la anterior, esa. Mayor volumen de contenido, sí. Luis Lacalle Pou. Y además, más allá de que el 57% del contenido sobre Lacalle Pou es desfavorable, ¿verdad? Sí. Es el que tiene mayor contenido favorable, ¿verdad? 1070 contenidos le encontramos en este periodo de análisis que va del 29 de octubre al 7 de noviembre, con lo cual también habla del aparato de marketing y también el aparato real que tiene el tipo de atrás, ¿verdad? Y lo más fuerte, positivo, es el cambio y es el futuro. Bueno, cuando vamos al análisis político de cómo hablan las personas y qué temas hablan de la calle, encontramos un punto que creo que puede llegar a ser, esto es un análisis personal, que creo que puede ser una debilidad como candidato, que es la no gestión de su historial político. Él siempre fue parlamentario. En un escenario imaginario contra Daniel Martínez está en un problema. Porque toda la vida fue parlamentario. Nunca gestionó un ente, una intendencia, y bueno, en la interna con Larrañaga le pasa lo mismo. Y eso surge en la conversación. Sí, si nosotros vamos a los temas... Vamos a ver igual ya la de Larrañaga.
Ahí está. Bueno, Larrañaga acá tiene un envión un poco cuasi anímico de su sector que se acaba de despertar, ¿verdad? Esto fue hace muy poquito. Con respecto a las internas, con respecto a la comparativa con Luis Lacalle, tiene la posibilidad de explicar la gestión, ¿verdad? Pero carece de la visión de futuro que tiene Lacalle. Mucha gente cuando habla de Lacalle habla de futuro. Cuando habla de Larrañaga se manejan otros conceptos. Sí. Se maneja patriotismo, se maneja líder, unidad, ¿verdad? Y se maneja un concepto que no se maneja en los otros, la palabra presidente, que es algo que nosotros vimos que tenía una particular mención. Cuando se dice que cuando se asocia la palabra mentiroso en un pequeño porcentaje en Larrañaga, habla de que él dijo que no iba a ser candidato y volvió a hacerlo. Se relaciona bien con ese tema. Y bueno, tenemos el caso de Bascú, que si bien la palabra corrupción no se pega con Larrañaga, algún líder político de él, empantanado en todas estas situaciones, que también el sector del Partido Nacional levantó, en este periodo trajo una palabra que no estaba trayendo sobre él. La corrupción. Mirá vos. Vamos a ver en el Frente Amplio, Daniel Martínez, la siguiente gráfica. Bueno, acá es lo que hablábamos antes, ¿no? Cuando nosotros nos imaginamos un escenario político, ¿verdad? Y digo imaginamos porque cualquier cosa puede suceder, pero en un escenario probable de balotaje entre el abanico electoral en donde Lacalle Pou, por ejemplo, pueda representar a la extrema derecha contra una izquierda moderada de Daniel Martínez, yo no tengo duda que va a aparecer el eje de campaña en la gestión, porque es la potencia que va a tener contra Lacalle Daniel Martínez. Y si vemos que, si desglosamos los conceptos asociados a Daniel Martínez, vemos que el 38% dice que es un candidato o habla del candidato dispuesto a solucionar problemas. Atrás de este concepto está la gestión. Entonces se puede desarmar o se puede predecir que un eje de campaña puede ser ese. Y el tema corrupción al frente, bueno, le viene pegando, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno está enfrente de una intendencia que gestiona, que firma contratos, que tiene proveedores, probablemente tenga mayor tendencia o mayor probabilidad de cegar como corrupto. De todos modos, igual el Frente Amplio ha tenido determinadas manchas últimamente de corrupción que salpican a todos. Hay muchos contenidos negativos de todas maneras, ¿no? Sí, hay muchos contenidos negativos, sí. Estamos hablando de que de 1.700 contenidos, 700 casi son negativos de Daniel Martínez. Sí, no es tan fuerte. Una vuelta, un analista político me decía que Daniel Martínez era de teflón, porque nada se le pega, ¿verdad? No están así en Twitter, al menos en Twitter no están así. Vamos a ver a Mujica. Y bueno, ¿qué decir de Mujica, no? Mujica es... sabio y admirable, 78%. No, esto es increíble. Nosotros cada vez que hacemos un análisis de Mujica, un tipo que no está presente en las redes sociales, pero cuando uno se dispone a bajar conversación en redes sociales de él, que en realidad tiende a pensar de que no va a existir, encuentra casi la misma cantidad de contenidos respecto a los otros candidatos que tiene ya operativa de marketing marcada, etcétera, etcétera. Tiene gente trabajando atrás, tuiteando. Claro, yo estoy seguro que Mujica no lo tiene. No, seguro que no. Estamos hablando que el 95% de la gente que habla de Mujica habla favorablemente. Y los conceptos asociados son sabio, admirable, humilde. Y bueno, hay un tema de falsedad ahí que se da yo supongo que la gente de la vereda enfrente cuando dicen que toda la figura Mujica está armada, ¿verdad? Eso es lo que un poco se entiende. Pero no, es increíble que el 95% tenga a Mujica como un líder, ¿verdad? Y ahí pesa mucho los tweets de Romanov. Diego, muchísimas gracias. Y más adelante podemos ir agregando más nombres, ¿verdad? Por supuesto. Aparte hay que poner a Danilo a ver cómo funciona. Bueno, me comprometo a hacer un análisis particular más adelante, sumando a Danilo, ¿no? Claro, hay muchos contenidos negativos, ¿no? O sea, mirando así a ojo, simplemente los comentarios que se hacen por ahí en las redes, ¿no? Estaría hay muchos bueno. comentarios, que el impuesto a la renta, que esto, que lo otro, ¿no? Le toca la parte dura. Tiene hay mucho. claro, Diego, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, y gracias a ustedes por haber estado ahí. Los esperamos ahora sí el jueves próximo. Que pasen bien.